Hola, bienvenidos a una reacción de Omniverse, ¿no? Bueno, de Sonic. Este capítulo de Omniverse del viaje del tiempo de Ion y de Profesor Paradox, de eso. Está muy bueno, la verdad. Me gustó mucho. Aunque, bueno, tengo una pregunta, ¿no? Pero la voy a exponer más tarde. Por fin se acordaron. Este es el capítulo en el que por fin se acordaron de Articuana, la verdad. A mí me gustó mucho ese concepto de Omnitrix sincronizado, la verdad. Sí, sí, sí. Y tengo una pregunta, o sea, a mí me dio la impresión, ¿no? De que el final conecta directamente con la Guerra del Tiempo, esos dos episodios. ¿O no es así? O cuando Ben 10.000 recluta al Ben de 16 años. ¿Y es cuando ya pasa lo de la línea del tiempo? O sea, la Guerra de Tiempo, ¿o es otra aventura que nunca vimos? Esa es mi pregunta, la verdad. Adivinen quién improvisó otro video porque no tiene tiempo para seguir su agenda. ¡Yay! Agenda. No, en serio, la verdad, estoy cansado. No sé qué es el punto de tener una agenda si nunca saco los videos cuando debo hacerlo, pero sí. En esta ocasión vamos a hablar Es que es difícil, o sea, también. No, no todo te va a salir como vas a querer, ¿no? de otro capítulo que me gusta mucho, porque por alguna razón Sí. le fue muy bien al video pasado de este tipo. En serio, Ya. ¿qué les pasa? Le pongo semanas de esfuerzo a unos videos y no los ven. Les pongo A mí el capítulo que, bueno, que me gustó así en general, ¿no? De la serie. Es el de Ben 23, está muy bueno ese. 2 horas a otro y lo ven mucho. Decídanse, chicos. Pero sí, en esta ocasión vamos a hablar de uno de mis capítulos favoritos. Porque el capítulo de Ben 23 es como, o sea, tipo el episodio del concierto donde el abuelo quiere ir al concierto, ¿no? De su banda y Ben no quiere, pero después disfrutan, ¿no? Del momento juntos. Y el capítulo de Ben 23, o sea, es todo lo que hubiese pasado si el abuelo ya no estuviera con Ben, ¿no? Que hubiera fallecido. Es muy bueno, también el final es buenísimo. Favoritos Me de Ben 10 encantó ese Omniverse, episodio. pero que a su vez es extremadamente confuso y extraño y no tiene A ver, sentido. Pero es un capitulazo, así que igual vamos a hablar de eso. sentido. No se supone que le borraron, o sea, la memoria a los pasados, ¿no? O sea, de la serie original. Así que sí, en esta ocasión, como habrán podido ver visto Yo por la creo que sí. miniatura y el título, vamos a hablar acerca de Ben Otra vez. otra vez. Ni siquiera puedes poner líquido encima. No tengo que hacerlo, el tiempo está de mi lado. Aún me pregunto, supongo, ¿no? Que Ion sigue siendo un Ben de otra realidad, ¿no? O sea, en Omniverse, yo creo que sí. O el capítulo en el que Ben pelea con Ben con ayuda de Ben mientras Ben mira cómo Ben pelea con Ben. No, no chistes, es exactamente lo que pasa. Sí. Pero bueno, espero que disfruten este video y ahora sí podemos. Ah, un momento también tierno es cuando, o sea, en este capítulo, cuando Ben de 10 años, ¿no? Se entera de que se va a llevar mejor con su prima. Y hasta entonces, hasta eso, se estaban así molestando entre ellos. Eso es bastante, no sé, como nostálgico, ¿no? Vamos a empezar. Pero primero que nada, pase. Intro. Intro. 5, 4, 3, 2, 1. Lo de Clockwork también estuvo bueno. Esa intro. No entiendo qué estoy viendo. No, ese capítulo de Ken 10 es buenísimo. A mí me encantan los capítulos del futuro. A mí los capítulos del futuro, ya lo dije anteriormente, pero a mí me encanta de Ben 10. O sea, todos en general, ¿no? Aunque no hay muchos, está el de Ben 10.000, Ken 10, en Alien Force no hay, en Supremacía no hay. Bueno, el de Ben 10.000, pero eso no sucede en el futuro. Y el de Omniverse, del capítulo penúltimo y el último. Están muy buenos. La música. Oh, la guerra del tiempo. La guerra del tiempo, muy buenos capítulos. Hola, Sonic de los anuncios presente. Y en este caso les vengo a hablar de coinbox.com, el cual
ocasión me vinieron a ayudar con un problema que yo siempre he tenido. Gasto mucho dinero. Creo que se han dado cuenta porque siempre estoy hablando de que quiero. Ya. Cabrones. En fin, volvemos a este video. ¿Cómo? Adiós, gracias por poner atención. No. No De me manera llama. muy similar al video pasado de este tema, en esta ocasión Te dejo mi like. únicamente acerca del capítulo como tal. Solo será Sonic hablando de un capítulo que le gusta por unos, ¿qué? ¿12 minutos? No se Ya. apuren por si no conocen el capítulo, puesto que seré bastante claro y explicaré correctamente de qué va cada cosa. Qué raro que, o sea, que ves este video pero no hayas visto el capítulo. Es raro eso, Solo pero que ok. igualmente les recomiendo haber visto el capítulo antes, porque si no, pues Claro. probablemente no entiendan nada. Claro, obviamente, ¿no? Pero igual creo que será un video divertido para ustedes. En este caso, de manera muy similar a lo que hicimos en ver. el video pasado, vamos a dividirlo en 3 puntos. ¿Cuál fue el Primero pasado? que nada, la trama general, de qué trató el capítulo, porque es que gusta, o sea, la historia que nos está contando, pues. En segundo lugar, quiero hablar acerca de cómo es que trata uno de los puntos fuertes de Ben 10 Omniverse de los que no se suele hablar tanto, ¿Qué? es el manejo de 2 líneas temporales a la vez, el Claro, el omniverso. Ben clásico y el Ben de Omniverse. Sí, eso está bastante curioso porque al menos en la primera temporada hay episodios, o sea, de Ben de 16 años y otros donde sucede con el Ben de 10 años. Eso está bastante curioso, ¿no? Yo supongo que lo hicieron, ¿no? Porque, o sea, la serie original es la que más vendió, ¿no? Pero en tema de narrativa, de omniverso, eso me agrada. Y para finalizar, quiero hablar de algo Dito. bastante extraño. Para Por mí. fin se acordaron de él. Tratar de dar al menos algún punto o argumento de por qué es que un capítulo me gusta, pero sinceramente ver. la última sección será simplemente Sonic hablando de cosas que le gustan, sin más y nada extra que añadir, porque la verdad es que este capítulo, Va. creo que objetivamente hablando, comete algunos errores. Voy a hablar de ello cuando lleguemos a Errores. ese punto, pero les voy a adelantar. Yo creo que, a ver, Este capítulo me gusta muchísimo. Y A ver. quiero explicar por qué es que un capítulo bueno y divertido no tiene que ser técnicamente perfecto. claro, o sea, lo perfecto es bastante complicado, ¿no? También encontrar. Yo creo que uno de los errores que va a hablar es porque no hay contexto en personajes, ¿no? Porque ves al Doctor Paradox y lo ves sin un brazo. Y tú te preguntas por qué, ¿no? Y no explica nada en ese episodio ni en los siguientes. Y la verdad es que dentro de esa explicación es que hubo otra guerra del tiempo, ¿no? Y perdió el brazo ahí. Y eso no te lo explica nunca. Y eso es bastante molesto, la verdad. Sino que el disfrute del espectador puede ser todo lo que haga falta. A Pero ver. bueno, ahora nos vemos. Pero primero que nada, Claro. iba a decir pase intro, pero de hecho ya hicimos la intro. Esto simplemente es la explicación. Claro, o sea, como dice, ¿no? El disfrute del espectador es... Eh, a mí me pasa con Primus que varios lo consideran el peor episodio de Ben 10 en general, ¿no? O al menos de las series de la línea Prime. A mí no me lo parece, la verdad. Hay otros episodios que me aburrieron. Yo priorizo o sea, lo de ser bueno, ser malo. Yo considero que algo es bueno cuando me parece entretenido, cuando no me aburre. Y hay varios episodios, incluso de la serie clásica, que me aburrieron, la verdad. Y eso sí los considero malos. No sé, pasemos a la primera categoría. A ver. Ahora nos vemos. ¿Qué es lo que te pasa, nuevo Mira, qué lindo se ve el original. Omnitrix? Primero no me transformas en alienígena y ahora te transformas para verte todo retro. Hoy Ven de nuevo. Más vale que funciones bien. La premisa de este capítulo, de hecho, es una bastante simple. Sí. Es una ocasión en la que Ben se encuentra atrapado en el tiempo y seguimos la trama desde la perspectiva de Ben, la perspectiva del otro Ben y la Sí. perspectiva del otro Ben. ¿Sí? Otro. Tenemos a... Ya, seguramente lo saben, pero para los que no lo aclaro, Ion es Ben, así que Claro, en realidad estamos siguiendo 3 Bens a lo largo de la historia. claro, yo me preguntaba eso si, o sea, Ian seguía siendo un Ben de otra realidad. Al parecer sí, ¿no? Aunque no lo mencionan. Hubiese estado bueno, una mención así de rapidita, ¿no? El Ben del presente, el Ben Pero del bueno. pasado y un Ben de un futuro alterno. Sí. Por lo tanto, podemos ver cómo es que la historia avanza de varias maneras. Y este es para mí el mayor punto fuerte de este capítulo. Cómo es que juegan con el concepto del viaje en el tiempo. Si bien el viaje en el tiempo no es nada nuevo para esta franquicia, ya hemos tenido múltiples capítulos donde los personajes viajan en el tiempo o se encuentran a viajeros temporales y esas cosas. Para mí este capítulo es el más original de todos ellos, porque en este vemos cómo es que los viajes temporales afectan la línea de... También cuando dice el Ben de 10 años en el cuerpo del de 16, que señor Smoothie, bueno, le dicen, ¿no? Que señor Smoothie es su bebida favorita, y él dice que asco.
Está bueno. tiempo. Que por cierto, cabe recalcar que esto normalmente no pasaría, así no funciona el viaje en el tiempo en Ben 10. A ver. En este vemos cómo es que los viajes temporales afectan la línea de tiempo. Que por cierto, cabe recalcar que esto normalmente no pasaría, así no funciona el viaje en el tiempo en Ben 10. Pero debido a ser algo causado por Paradox y Ion, le puedo dar un pase. Puedo decir Claro. que es una línea de tiempo singular o algo así, no lo sé. Pero así no es como se supone que debe funcionar y me ahondaré más en eso en un minuto. Pero por Sí, o sea, porque se supone, ¿no? Que si cambian algo del pasado, su futuro se modifica, ¿no? Su futuro. Y no puede pasar como dos cosas a la vez. Como se ve aquí. ahora asumamos que sí. Así que como digo, a lo largo del capítulo podemos ver cómo es que las acciones del Ben Claro. del pasado, el cual, repito, extremadamente buena personalidad. Sí. Sinceramente creo que es de los capítulos en los que Ben actúa mejor como persona, en el sentido de que Como se persona. nota que es maduro, juguetón, le gusta hacer bromas, pero aún así demuestra cariño por sus familiares, sabe tomarse la situación en serio. Genuinamente, esta es de mis versiones favoritas de Ben y ojalá lo utilizaran más. ¿Cuál? ¿De 10 o 16? Ojalá pudiera, güey. Ah, el de 16. Sí, sí. Pero yo supongo que también actúa así por nostalgia, ¿no? Al sentirse como sea otra vez siendo niña. Te podría usar tu ayuda. Claro, está bueno, está bueno. Siempre eres buena descubriendo cosas. como Coincido. Y deja de hacer eso. esta. ¿Que deje de hacer qué? No seas tan lindo, me estás asustando. Y vemos cómo es que él va dejando pistas, haciendo un mapa del tesoro, escondiendo cosas, alterando ciertos lugares para que en el futuro sean distintos. Y el Ben del futuro, que es el Ben del pasado, que actúa como el del futuro, que es del pasado, futuro pasado del pasado. ¡Ah! Eso no debía ser un chiste, ¿sabían? Genuinamente solo me confundí y luego seguí hablando y eso fue extraño. Pero sí, No hagas esto más complicado de lo que ya es, por favor. toda la segunda mitad del capítulo se divide al Ben del pasado poniendo cierto mapa del Sí, tesoro, pistas. el Ben del futuro, que a su vez es el Ben del pasado, tratando de encontrarlo Armodrilo. a los aliens y utilizando la ayuda de Gwen y Rook, y el Claro. Ben, bueno, Ion, voy a empezar a decirle Ion porque es Ion, que intenta Es Ion, es interrogar Ion. a Paradox torturándolo para que le diga dónde está el crononavegador. ¿Qué es el crononavegador? Se preguntarán. Por cierto, ¿no? El lugar donde encierra a Paradoxion es el mismo lugar donde estaba Maltruan, donde le daba las piezas, ¿no? A Maltruan. La verdad es que podría ponerme a explicarlo porque es un objeto muy Está poderoso bueno. e importante para el lore. Pero en resumen, A ver, ¿qué cosa? ponerme a explicarlo porque es un objeto ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? navegador. ¿Qué es el crononavegador? Se preguntarán. Ah, La verdad es que podría ponerme a explicarlo porque es un objeto muy Crononavegador. importante para el lore. Pero en resumen solo diré el MacGuffin del episodio que es muy muy fuerte y Ion lo quiere porque es muy muy malo. Al final la trama chocaría entre las tres historias al final, Claro. pero debido a la participación de Ion, las líneas de tiempo se fracturarían, haciendo que el Ben del pasado y el del presente, que en su lugar deberían ser el del futuro, presente, pasado, del presente, que son del futuro, las líneas de tiempo son complejas. Chocarían entre sí y podrían interactuar, donde vemos cómo es que cada uno de ellos intenta detener a Ion desde su lado, lo Claro. cual es sumamente cool, porque podemos ver cómo es que a pesar de que sí están conectados, no pueden interactuar entre sí. El sí, está Ben bueno. del pasado no puede tocar al Ben del futuro. Claro. La única excepción es Sion, el cual se encuentra entre las dos líneas temporales y tiene que ser derrotado a la vez por los dos, dándonos uno de mis paneles favoritos de toda la Está increíble. franquicia de Ben 10, con este de acá. Pero claro, aunque hicieron un muy buen esfuerzo, eso no significa nada. Al final, Paradox sería liberado por las dos Gwens utilizando un hechizo mágico. Uno bastante cool, por cierto, me gusta mucho cómo hacen equipo las dos. Y al final, Paradox les diría que utilizaran a Clockwork para poder sobrecargar a Ion y derrotarlo, separando las líneas temporales. Claro. Cosa que hacen. Nuevamente aquí hay un problema en A el ver. sentido de que así no funcionan las transformaciones de Omnitrix, así no debería de poder funcionar. No, Ben de 11 años no debería poder usar a Clockwork. No, pero, o sea, como lo desbloqueó, ¿no? Porque estaban como sincronizadas las dos líneas de tiempo, entre comillas, ¿no? Los dos momentos. O sea, pero después dijo, creo que Paradox, ¿no? Que Ben ya no podía utilizar a Clockwork después de eso, que era solo exclusivamente ahí. Pero hey, es un momento cool, así que le doy el pase. Síguele. Claro, pero tampoco va a poder utilizar a Clockwork. El Ben de 10 años. Por cierto, muy buen diseño, ¿no? O sea, está simple, pero está muy bueno, está muy Al bueno. final, ambos cargarían un ataque de energía Claro. temporal a la vez, sobrecargarían a Ion y nada pasó. No es que en el sentido de que no haya pasado nada. No, porque se supone, o al menos yo recuerdo que lo enviaron de vuelta a su línea del tiempo.
Lo viven enviando ahí a su línea de tiempo, a la original de él. Sino en que el ataque fue efectivo y se darían cuenta de que, hey, si esto nunca pasa porque Ion nunca lo hizo, entonces ninguno lo recordaría. Por lo tanto, Claro. todo el capítulo nunca pasó, nunca existió. No, porque le borran la memoria a todo, a la Gwen y al Ben de 10 años. Simplemente haríamos un cambio de plano y Ben se encontraría en la misma posición, sin darse Claro. cuenta de que absolutamente nada había pasado en todo ese día. Lo cual de alguna manera es un poco triste, pero a su vez es bastante cool. Claro, o sea, por la lógica, ¿no? Pero como espectadores ya lo vimos, de todas formas, ¿no? Finalmente, el capítulo terminaría con Ben 10.000 Ben 10.000, llegando a sí. interceptar a Ben para pedirle que le hable de Paradox y nos daría un pequeño teaser de las guerras temporales. No, yo al menos recuerdo que dijo que Ben, bueno, no, aquí dice Ben te necesito por una guerra, algo así. No era por, o sea, soy yo. Mi pregunta era si esto ya conectaba directamente con las guerras del tiempo o no. Yo supongo que sí. Yo cuando vi esto y después vi las guerras del tiempo, yo me preguntaba si justamente esto era antes de eso. Porque da la pinta, al menos a mí, de que sí. Y no, o sea, no le preguntó de Paradox, al menos en el doblaje latino, ¿no? Yo lo escuché así. Pero Por cierto, tiene la misma voz del Ben 10.000 de Supremacía Alienígena, que le queda muy bien, ¿no? sí, esto sería básicamente la trama de este capítulo. Como pueden ver, es una trama bastante cool, innovadora, que Sí. se enfoca principalmente en jugar con el concepto del viaje en el tiempo. Está bueno. Y que también, seamos claros, introduce muchos aspectos importantes Creo que es la primera aparición de Paradox, al menos en Omniverse. para el lore, como las guerras temporales. Claro. Ion vuelve a tener su aparición más importante en Omniverse, el crononavegador, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente para este capítulo, es algo que voy a decir de una vez. A ver. Sí, es muy cool, es muy divertido y lo que quieran, pero se caga en múltiples cosas ya establecidas del lore de Ben 10. A la hora de hablar de capítulos que retconean cosas de Ben 10 Omniverse, este capítulo es uno de ellos. Es uno de los mayores ejemplos de Ben 10 Omniverse retconeando cosas de la franquicia. Así que sí, en la siguiente categoría vamos a hablar de eso. A ver, Sí, a ver, a ver. realmente iba a hacerlo sobre los personajes, pero ¿qué quieren que les diga? Ya dije todo lo que tenía que decir de ellos aquí. Pasemos a nuestro siguiente punto. Ah, se olvida de Paradox, ¿no? Pasemos a nuestro siguiente punto. Hace 5 años, Ben me dijo que viniera a encontrarlo a esta 5 fecha años. y hora exactas. Casi no lo hago, pero lo dijo muy en serio. No parecía ser él. Bueno, no como si tuviera 11 años. Este capítulo me encanta. Ya lo establecí con la trama, que Sí. es bastante directo con el hecho de que este capítulo es genial, Sí, lo es. pero no rompe como que todas las reglas del mundo de Ben 10 a la hora de hablar de viajes en el tiempo. Empezaré por establecer que se supone que Ion está muerto. El profesor Paradox mismo explica que Ion ya no puede entrar a esta línea temporal, pero pues lo hizo sin ninguna... Aquí no era, o sea, que no podía entrar a una línea temporal. Pero me imagino, ¿no? Que se las arregló, ¿no? Aunque sí está mal eso que no expliquen cosas. O sea, yo a la vez, ¿no? Que explicaran por qué el doctor Víctor con la personalidad de esa rey, que no me acuerdo el nombre, era doctor Víctor, ¿no? Y no el rey. Y eso está bueno, que expliquen cosas de series anteriores, pero, o sea, también está mal que no expliquen tipo estas cosas, ¿no? Eso sí está mal. Y es un error a mi parecer, ¿no? explicación. Pero ok, supongamos... Porque, o sea, la atención al detalle es lo que valoro más, ¿no? A mi parecer, ¿no? Personalmente, a mí, yo valoro mucho el atención, que tenga mucha atención a los detalles. que este es un Ion de otro momento en el tiempo, lo que no tendría sentido porque según Claro. el Ion que vemos en el futuro, bueno, en el capítulo pasado, que es del futuro, que es del pasado, Ion menciona cómo es que este no es el mismo Ion que él cree conocer, por lo tanto este se debería ser el primer Ion al que Ben conoce, ¡Ah! pero aún así, pues, ok, este no es el punto, no importa ahora, simplemente Ya. ignorémoslo y aceptémoslo. Ok, Ben peleó con Ion a los 11 años, Sí. esto no debía pasar. Digamos que nuevamente Claro, pero le borraron la memoria, yo recuerdo eso. es ¿O Ion estoy recordando mal? alterando la línea temporal. Ok, Sí. pero por cómo funciona la línea de tiempo en Ben 10, esto significa que este sería un Ben de 11 años alterno, o, como se sigue en este capítulo, significa que nuestro Ben lo recordaría. Esto nos trae dos problemas totalmente distintos. Lo recordaría. No creo porque le borraron la memoria a los de 10 años, o sea que no lo puede recordar.
Y lo de Ion modificando, ¿no? O sea, con su propia aparición, la historia de Ben de 10 años, así que ya es otro, ¿no? Bueno, 11 años, ¿no? Dijo. No, o sea, yo no lo veo tan mal porque Ion, como se dice, ¿no? Es como un glitch, un bug, ¿no? En el tiempo. No lo veo mal, honestamente. A la hora de hablar de la línea de tiempo normal y cómo suele funcionar en este mundo, esto significa que nada de lo que pasa en este capítulo importa, porque todo es una línea de tiempo alterna. En el mundo de Ben 10, cuando los personajes viajan en el tiempo, Claro, se modifica el futuro. o casi siempre al menos, se supone que se crea una línea de tiempo alterna, ¿no? No, al menos yo no sabía que era alterna. Yo pensé que cuando viajaban en el tiempo, ¿no? Y interactuaban, al menos en este capítulo, con su versión del futuro, ¿no? Se modificaba todo eso y su futuro ya no era el mismo. O sea, tipo, dentro de la línea del tiempo de la versión Prime, se modifica algo de, bueno, interactúan, ¿no? En el futuro y ese futuro ya no es el mismo. Que los personajes cambien de golpe. Para darles un ejemplo, cuando Ben viajó al futuro de Ben 10.000, este dejó de ser su futuro, porque se dio Claro, cuenta de que las cosas no funcionan así. Pero por algún motivo, ahora que están viajando al pasado, en realidad las cosas sí afectan a su línea temporal. Es claro, pero... viajando al pasado, A ver, a ver, a no ver. funcionan así. Pero por algún motivo, A ver, a ver, a ver, a ver. para darles un ejemplo, cuando Ben viajó al futuro de Ben 10.000, este dejó de ser su futuro, porque se dio cuenta de que las cosas no funcionan así. Claro, o sea, claro, pero no entiendo por qué Sonic dice que si modifica algo del pasado o si interactúa algo del futuro y esa persona ya no piensa así, ya no es su futuro obviamente, pero no entiendo por qué dice que es que se crea como otra línea del tiempo. ¿No se supone que si ya no piensa así, ya no va a ser así, afecta su propia línea del tiempo? Es eso lo que no entiendo, al menos yo. Yo pensaba, viendo los capítulos, ¿no? Sin nada de declaraciones de los creadores o de los guionistas, algo así. Yo pensaba que si la persona, o sea, ven, ya no pensaba que, o sea, como dice Sonic, que las cosas ya no funcionan así, ¿no? Su futuro ya va a cambiar, o sea que el Ben 10.000 que vimos originalmente ya no es el mismo que el Ben 10.000 de Ken 10, porque, o sea, ya cambió de mentalidad Ben. O sea, el capítulo de Ben 10.000 que vimos ya no es lo mismo, y lo que estaba apuntando es a Ken 10. Pero por algún motivo, ahora que están viajando al pasado, en realidad las cosas sí afectan a su línea temporal. Claro, pero yo pensaba que se establecía que afectaba ya su línea temporal, su principal, ¿no? Y no se creaba como ramificaciones. Porque al menos yo no vi que se diera a entender eso, la verdad. Esto ya había pasado una vez antes también, por A lo ver. tanto no es del todo ilógico. En el capítulo de El tiempo Ah, de esto. cura, Gwen hizo algo muy parecido. Así que supongo que Claro, o sea, aquí ven, Wen, quiere curar a Kevin, después viaja en el tiempo, ¿no? Sí, viaja como tipo al tiempo. Ah, no, modifica el pasado. Hace que Kevin ya no sea ese monstruo de piedras. Y entonces Paradox la ayuda, ¿no? A que repare todo eso. A viajar al futuro y eso. Es que sí está complicado, la verdad. Y no me acordaba de este en episodio. el capítulo de El tiempo cura, Gwen hizo algo muy parecido. Así que Claro, porque si modificas algo del pasado, obviamente tu futuro va a cambiar. Pero, o sea, esto es como y sí darme la razón, porque, o sea, si el capítulo de Ben 10.000, o sea, Ben al conocer la personalidad de Ben 10.000 y ya no ser como él, ¿no? Obviamente modificó su futuro y ya no es el mismo Ben 10.000. O sea, no entiendo por qué dice que se crea como ramificaciones otra línea del tiempo. supongo que puede dársele un pase. No me gusta la Claro. idea de que tengan formas distintas de causar en líneas temporales si viajan o no. Pero ok, acepté. Claro, porque aunque sí es verdad, ¿no?
Pero al ser tipo como poderes, energía distinta, siendo maná, ¿no? Yo creo que sí podrían darse ese pase, la Tenemos verdad. como una posibilidad. Pero en Claro. el caso B, de que esto significa que el viajar hacia el pasado significa que esto ahora es la línea principal, Viajar al pasado significa que esto es la línea principal. significa que Ben debería recordar a Ion y por lo tanto lo que vimos en Ben 10.000 regresa no podría suceder. Ben 10.000 regresa. Pero les borraron la memoria, ¿o no? O yo recuerdo mal o les borraron la memoria. Una de dos. Debería recordar a Ion y por lo tanto lo que vimos en Ben 10.000 regresa no podría suceder, porque ahora Ben sabía quién es Ion por ya haber peleado con él antes. Pero como nada de esto pasó al final, entonces nunca existió en primer lugar y no deberíamos de ni siquiera de estar teniendo esta conversación, porque por lo tanto nada pasó. Claro. ¿Se dan cuenta del problema aquí? No. Ok. También y este es un... O sea, de lo que se está como quejando, ¿no? O lo malo. Que se supondría, ¿no? Que Ben de 11 años ya tendría como que saber, ¿no? Sobre Ion. Yo no lo veo como un error, la verdad. pequeño detalle, no es para nada el mismo nivel de problema que lo anterior, A ver. pero se supone que a la hora de hablar de el Omnitrix no suele pasar, ya sabes, que de la nada, solo por sincronizarlo con otro, automáticamente te transformas en la misma cosa. Para Claro, eso está raro, pero ok. empezar, ¿qué se supone que es lo que define la transformación que se elige? Porque el Ben de Define. 16 años, a la hora de transformarse, obviamente escogió a Clockwork, Sí. porque era lo que querían. Aunque hay un cómic. Bueno, yo vi un panel donde Ben 10.000 y el original sincronizan los relojes y se transforman en Articuana. Creo que referencia a eso y no sé cuál es el contexto detrás de eso, pero creo que es una referencia a esto, la verdad. ¿Pero qué alien escogió el Ben de 10 años? ¿Fuego? ¿Bestia? ¿Diamante? ¿Qué hubiera pasado si al final el que Bueno, muchas preguntas, ¿no? se sincronizaba con el otro era el prototipo con el definitivo y ambos se transformaban en diamante? No creo. O sea, porque por el simple hecho de ser ya el definitivo, creo que da a entender, al menos a mí, que da mucho más poder, ¿no? O tiene muchas más opciones. Aunque sí está raro que se sincronicen, ¿no? Pero, ok. ¿Se dan cuenta de por qué esto no tiene sentido? Literalmente hemos visto a Ben utilizar al mismo tiempo el Omnitrix en varias ocasiones. Aunque, siendo justo, sí estuvo la vez en la que ambos se transformaron en 4 brazos a la vez. Claro. Pero se sabe que esto Pero es el prototipo, fue ¿no? un error de transformación de parte de ambos. No es que ellos lo hayan escogido. Claro, este era frío, menciona, que quería transformarse en frío. Y en No, este sí era 4 brazos, el original. Y Yo lo recuerdo así. bueno, para finalizar, una cosa que me gustaría mencionar, que como tal no Oh, es un bestia. error, pero sí es algo que me chirrea un poco. A ver. Normalmente cuando los personajes viajan en el tiempo y las líneas de tiempo son cambiadas, los personajes no olvidan lo que significa. Por ejemplo, Gwen al final del tiempo cura no se le olvidó que viajó en el tiempo y que Claro, pero eso es porque Paradox no le cambió la memoria. O sea, no le borró la memoria, digo. peleó contra Charmcat. Creo que al final de este episodio de Ben otra vez Paradox es el que dice que les va a borrar la memoria o que después de todo eso ya no van a recordar nada de lo que pasó. Y la verdad es que está bastante raro, ¿no? Y Hex Pero tuvo ok. que prevenir ese futuro. Claro. Eso se ve cuando abraza a Kevin y le dice que lo quiere porque aprendió todo esto del Sí, capítulo. claro, claro. Pero, ¿por qué aquí sí? Claro, se sabe que la versión joven olvidaría lo que pasa. Sí, Porque esto ya se demostró antes en el capítulo del tiempo claro. del fuerte de la Ah, de hecho, no me acordaba de esta parte, pero sí. creación. Cuando Ben es regresado a su tiempo, Paradox explica que olvidará lo que sucede. Claro. Pero nuestro Ben no lo olvida. Se supone que nuestro Ben lo va a recordar. Sí, el de 16 sí. Entonces, ¿por qué nuestro Ben ahora en Omniverse no lo recuerda? Esto se puede justificar diciendo En Omniverse. No entiendo la queja, o sea, está diciendo que por qué vende... A ver, yo entendí malo. del fuerte de la creación. Cuando Ben es regresado Bueno, en líneas del tiempo. a su tiempo, Paradox explica que olvidará lo que sucede. Sí. Pero nuestro Ben no lo olvida. Se Sí, el de 16 no lo olvida. El de 10 sí lo olvidó. supone que nuestro Ben lo va a recordar. Claro, Entonces, ¿por qué nuestro Ben ahora en Omniverse no lo recuerda? porque le borraron al de 10 años, no al de 16. Esto se puede justificar diciendo
No entiendo la Sino queja. que esta línea de tiempo no es que haya sucedido, sino que directamente fue borrada. Y como nunca sucedió Línea del tiempo. Pero no es la misma, o sea, no es diferente, digo, es la misma. No entiendo por qué recalca lo de diferente línea del tiempo. en primer lugar, pues entonces no hay nada que borrar. Lo que, por otro lado, A ver. sucedió en primer lugar es que haya sucedido, sino que directamente fue borrada. Claro, Y como nunca sucedió en primer lugar, pues entonces no hay nada que borrar. no creo, porque, o sea, estaría raro que el Ben de 10 años supiera lo de Ion, Clockwork y demás, Artiguana. Lo que, por otro lado, también significa que Ion debería volver a existir y repetir todo el ciclo. El viaje en el tiempo es... Sí, creo que sí. Aunque si dan a entender que eso está como tipo sucediendo a la vez. No, sí está rara. Porque si se... como que está sucediendo a la vez, ¿no? Es raro porque el Ben de 10 años ya debería de tener 16. Y el otro Ben ya debería de tener, no sé, el doble de edad, ¿no? 30 ya, 2, no sé. Y la verdad es que está raro porque, o sea, si el Ben de 10 años que no sabe nada y le pasa todo eso, ¿no? ¿Cómo podría vencer a Ion? O sea, se supondría, ¿no? Que tendría que tener a otro Ben, pero de 10 años esta vez, no un treintañero. extraño. ¿Qué quieren que les diga? Claro, Pero bueno, sí. esto sería todo sobre la sección de errores. Ahora solo pasemos a una conclusión rápida acerca de por qué me gusta este capítulo A y ver. terminamos por ahí. A ver. Artiguana. Mira qué lindo se ve Artiguana. Y este plano con hijos está muy bueno. A ver. Ok. Critiqué mucho la lógica interna del capítulo. Sí. Definitivamente hay algunas cosas que yo hubiera hecho distintas. Sí. Creo que la historia pudo Sí, lo de sincronizarse, ¿no? Que lo... como que explicara un poco más sobre eso. Sí. haber sido llevada mejor. Está bien, correcto. Aún así es un pinche capitulazo, de los mejores de Ben 10. No hablo solo de Omniverse, en general. En general. Yo no considero este como uno de los mejores, ¿no? Es bueno. La verdad es que es bueno. De los mejores, no creo. O sea, hay mejores, a mi parecer, ¿no? El de Ben 23, como dije, ese me encanta. Me encanta cómo logran tomar una trama tan sencilla como una búsqueda del tesoro y la convierten en una guerra interespacial temporal. Sí, está divertido. Del tiempo. Ah, sí, me acuerdo cuando se transforma en Armodrilo, ¿no? Y como que inunda la tienda de... Ay, ¿cómo se llama? Es alien chiquito, no me acuerdo el nombre. Baymac o Paymac. Así se llamaba. Y Ben de 10 años en el cuerpo de 16 no sabe qué está pasando. Está bueno, ¿no? Y nuestro protagonista, el cual se crea el propio mapa para que su versión del futuro, Claro. a su vez su versión más joven, la busque. Sí. Este capítulo es Armodrilo. completamente carreado por la premisa. ¿Para qué lo pongo de otra manera? Sí. Este capítulo solo es tan bueno porque la premisa es genial. Pero ¿qué quieren que les diga? Es una premisa genial. Claro. A lo largo de todo el capítulo vemos cómo es que Ben va obteniendo las distintas piezas. Y si bien admito que me hubiera gustado que se le diera más enfoque a esto, se redujo a un único montaje, la verdad es que estuvo muy cool. Yo creo que estuvo bien. Era interesante ver cómo es que el Ben joven interactuaba con los aliens del futuro. Claro. Además, Está muy bueno que, sí, como dice, que el Ben de 10 años interactúa con cosas del futuro. Está muy bueno. es que, como bien sabemos, durante la promoción de Ben 10 Omniverse A se ver. mencionaba mucho el hecho de que el Ben de 11 años y el de 16 Tiene 11, eran ok. básicamente compañeros de aventuras, en el sentido de que se veían historias de ambos. Y si bien Claro. esto era muy cierto durante las primeras temporadas, que Sí, la verdad sí. teníamos capítulos enteros dedicados al Ben de 11 años, pues para la segunda mitad se olvidó por completo este aspecto. Eso es un error bastante malito, la verdad. Y es que sí, o sea, siendo el omniverso, ¿no? Yo investigué que era el omniverso o sea, de Ben 10, ¿no? Es como tipo el multiverso, ¿no? Pero a la vez sucediendo las cosas en diferentes edades. O sea, de 16 a 11 años, como dice. Y la verdad es que es bastante original este concepto. Creo que solo tuvimos como 2 episodios más del Ben del pasado. Y Claro, el de la balada del señor Bauman, ¿no? De la novia que era Pez. El del terror que estaba en la mansión
para traer a su especie, ¿no? A invadir la Tierra. ¿Cuál más? Eh, y ya. Y el último fue la última temporada. Sí. El primer episodio, de hecho. Es más, el 2011 años no tuvo ningún tipo de aparición, ni cameo, ni nada en el final de la serie. No, aunque eso hubiese estado raro. O sea, no creo que daba para una aparición, ¿no? Un cameo. Lo cual es extraño, porque era sumamente prominente e inclusive estaba en la intro. Sí. Pero yo diría... Eso está lindo. O sea, el concepto de universo está bueno eso. Me gusta, me gusta. Y de hecho, por ahí leí, ¿no? Sobre Danganronpa que... Y el concepto de tipo omniverso, ¿no? Se iba a tocar en los cómics, al menos, ¿no? Eso está bueno. Me gusta ese concepto de universo. Lo hace como más original a lo de multiverso y diferentes líneas de tiempo y eso. que de todos los capítulos, sin contar el arco de Claro. Malware, bueno, es el arco de Malware, Claro, o sea, es malware, ¿no? este capítulo es el que mejor utiliza al Ben joven. Sí, está muy Tiene su bueno. propia historia e inclusive ha podido interactuar con su yo del futuro, mostrando Sí, yo creo que genuinamente le gustó a Sonic por eso. Por la interacción del de 11 años y el de 16. cómo es que el Ben de 10 años interactúa con su vida del futuro. Sí. Está cool. Pero Está muy bueno. bueno, creo que en eso se puede reducir mi opinión de este capítulo. Sí, tiene un chingo de errores, Sí. pero está muy cool. Pero bueno, esto Claro. sería todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en un par de días con el video Escalando Hex o Omnitrix definitivo. La verdad, Hex. Omnitrix definitivo. no estoy muy seguro de cuál de los dos sacaré primero. Pero hasta otra. Vale. Hex. Ah. Adiós. Besos. Bien, si no hay copyright, este video... Copyright. Acá, supongo, ¿no? Que no saltó. Pero sí me gustó. Me gusta el episodio. No creo que sea de los mejores. Yo considero que hay superiores. Como dije, el de 2023, ese me encanta a mí. Principalmente por el tema, ¿no? Y la lección que aprende Ben sobre valorar a su abuelo Max. Y la escena final es muy bonita. Y la verdad que sí. También en la dimensión de Ben 23, las referencias, ¿no? La verdad es que si viste la serie original y todo lo que conlleva, ¿no? Lo vas a entender bastante bien. Por ejemplo, Asmund, ¿no? Es como tipo un villano, al menos a ojos de Ben 23. Y se le llama, al menos en ese episodio, en el doblaje en español, Intelectuari. Y sí, me gusta mucho más ese, la verdad. Pero este también está muy bueno. Como dijo, ¿no? Y es bastante, no sé, un poco lamentable, ¿no? Que le hubiesen dado un poco menos de foco al Ben de 11 años. O sea, menos episodios. Porque como en la segunda o tercera temporada, hay un episodio donde ay, ¿cómo se llamaba? Doctor Ánimo, ¿no? Cuenta como casi les vence al equipo Tennyson cuando tenía 11 años Ben. Y fue al Monster Rushmore y eso. Y como el plot, ¿no? El chiste del final estaba muy bueno. Con Driva y el otro. No me acuerdo el nombre ahora. Qué cosas, ¿no? Muy buen video, la verdad. Aunque no entendí varias quejas. Yo no los veía así como errores, ¿no? Pero eso sí de lo de sincronizarse, eso sí es todo raro. Debía de darle un poco más de foco a eso. Al menos el episodio, ¿no? Y sí, la verdad. Muy buen video, me gustó mucho. Ojalá más así videos recordando episodios de Omniverse. O de cualquier otra serie. Está muy bueno. Muchas gracias y adiós.